Confusión viene de la palabra con y fusión, que a su vez proviene de fundir, es decir, que se refiere a la unificación mezclada de muchos conceptos. Tal vez todos ellos sean ciertos y reales, pero al mezclarse dejan de ser claros y no se entiende su lógica, su origen o verdad. La confusión está relacionada a la angustia. Con tanta información que estamos absorbiendo hoy en día a través de las redes, a través de los medios de comunicación que nos bombardean con muchísima información al mismo tiempo y no nos da tiempo a procesarla, lo cual, a mayor cantidad de información que recibimos, mayor confusión. Porque no tenemos noción exactamente de dónde viene, cuál es la verdad de todo lo que estoy recibiendo. Por otro lado, hay mucha gente que se cree todo lo que les llega a través de las redes sociales, a través de Internet o por medios de información o comunicación. Hay un montón de información y muchísimos datos. También un montón de cosas que solemos hoy en día decir, como conspiraciones, que por un lado tienen su parte de verdad, pero por el otro lado nos llega a confundir bastante y llega el punto que no sabemos cuál es la verdad. La confusión que tenemos hoy en nuestra sociedad actual es por la sobreinformación. Tenemos tanta información, tanto exceso de información que no podemos distinguir la verdad que nos corresponde. Para entender de dónde surge esta confusión, tenemos que ir al origen de todo esto donde empezó, de toda esta confusión que tenemos hoy en día. Vamos a tratar de recordar y entender la historia de la información humana, cómo nosotros empezamos a recibir información del humano, de la humanidad. Entonces, recordemos que nosotros creamos el concepto de información no como datos externos, sino como un proceso de crecimiento. Información viene de la palabra información, por lo tanto, no describe un dato, sino que describe un proceso de datos, que es tomar forma. Significa tomar forma, no describe lo que yo absorbo del mundo, sino lo que yo puedo hacer con lo que absorbo del mundo. Datos que no están completos, que están formándose todo el tiempo. En el principio de la humanidad, el concepto de información implicaba que el humano salía a vivir el mundo y a formarse a través de vivir el mundo. Todo lo que sucedía en el mundo debía ser interpretado, debía ser asimilado a través de la sabiduría y la experiencia. Por lo tanto, lo que uno adquiría del mundo era un proceso constante de información, de estar en constante formación. ¿Qué sucede? Que en el principio de la humanidad, todo lo que nosotros hacemos moviéndonos, impulsándonos, lo hacemos por necesidad. No lo hacemos por una voluntad divina o por conciencia, lo hacemos por necesidad y toda nuestra civilización humana fue basada en esas primeras necesidades. Las primeras necesidades básicas del humano fueron tener que comer, tener donde dormir y sentirme seguro. Esas son las tres necesidades básicas que todo humano tiene desde el principio. Por lo tanto, el camino evolutivo de información en la vida lo empezamos a realizar en qué comer, dónde dormir y sentirse seguro. En los últimos 300.000 años en que existe el Homo sapiens sapiens, el humano diseñó sus culturas, sus civilizaciones, sus religiones en función de comer, dormir y sentirse seguro. Por lo tanto, estas tres necesidades están consideradas como lo que uno debe cubrir para sentirse feliz. La felicidad empieza a ser considerada en que el ser logró cubrir esas tres necesidades básicas. Entonces, todos los humanos empiezan a buscar esa sensación de felicidad. Fíjense que todo el concepto que nosotros tenemos y hemos creado culturalmente de lo que es la felicidad está relacionada en tener éxito, en qué comer, en dónde dormir y el sentirse seguro. El humano ha construido un objetivo en su vida basado en estas tres necesidades y eso significa que tanto la religión y la política van a tratar de cubrir esas tres necesidades para que el ser se sienta cómodamente feliz. Si la religión me da estas tres necesidades, yo soy feliz teniendo fe. Si la política me da estas tres, yo soy feliz confiando en el político. ¿Por qué? Porque estoy cómodo, cubriendo mis necesidades básicas. Por lo tanto, simplemente si yo quiero controlar la felicidad de la gente, lo que hago es controlar lo que come, dónde duerme y que se sienta seguro. La felicidad es la búsqueda del ignorante, porque buscar la felicidad no es más que satisfacer esas tres necesidades básicas. ¿Está mal esto? No, no está mal, porque somos humanos, comemos, dormimos y necesitamos sentirnos seguros. No empecemos a pensar que ahora todos somos ignorantes. Bueno, en cierta forma sí, porque estamos negando una verdad muy obvia. Esto no significa que tenemos que dejar de comer para no ser ignorantes. Esto es normal, es un proceso natural,
pero tenemos que darnos cuenta de nuestros propios errores y limitaciones como humanos. Simplemente tenemos que reconocer que nosotros hemos elegido vivir en un mundo y en una especie que depende de comer, dormir y de sentirse seguro. No lo tomemos como algo negativo, es solo una forma de subsistir en un mundo como este. Esto sería la información, el proceso de datos en formación, cuando el humano durante la historia empieza a desarrollarse. Pero si nosotros nos quedamos con la idea de que solamente somos felices cubriendo esas 3 necesidades básicas, no estamos en formación. Simplemente estamos estancados en el pasado, no evolucionamos porque el único foco que tenemos en la vida es sobrevivir por esas 3 necesidades básicas. ¿Qué sucede? Que hace solo 300 años, y esto no es nada dentro de la historia de la humanidad de hace 3000 años, que aparecieron las escuelas públicas, en que todos los menores de edad tenían que ir a la escuela, sí o sí, y esto fue gracias a la revolución industrial. Entonces, de repente, que la gente solo vivía por comer, dormir y sentirse seguro, en estos últimos 300 años la gente se le empieza a meter otra información, que fue la información cognitiva, es decir, alimentar el cerebro con datos. En aquel entonces se decía que había que alimentar el cerebro con datos para tener conciencia y así seguridad de lo que se dice. Fue lo mismo, las mismas 3 necesidades básicas. La educación que hizo, la escuela empezó a enseñar, empezó a alimentar obligatoriamente de información externa que no tenía nada que ver, que no estaba relacionada con el medio que vivían todos esos niños. Todos esos niños empezaron a ser alimentados por datos externos, con una información con la que no podían relacionarse. Ahí surgió otro tipo de información, la información que se memoriza, en que las personas empiezan a comportarse como máquinas en las que se repiten datos. El sistema de enseñanza era piramidal. ¿Qué significa? Que hay alguien que lo sabe todo y lo comparte con otras personas que saben, y esas personas que saben se lo enseñan a los maestros, y esos maestros se lo enseñan a los niños en la escuela. Esto es un sistema piramidal, en que los niños no pueden hacer preguntas, solo pueden memorizar lo que el de arriba sabe. Durante los últimos 300 años nuestra civilización conoció la información de esta manera. Una sola persona tenía un dato y lo compartía con los otros, y los otros tenían que confiar en esa persona. Pongamos en lo alto de la pirámide al rey, al político, al religioso o a los medios de comunicación. ¿Pero qué pasa? Este sistema no es malo, pero vamos otra vez a la historia. En ese momento fue revolucionario. Era la primera vez que todos podíamos tener acceso a la información, porque no teníamos herramientas para hacerlo. Los libros, el profesor, la maestra eran los únicos vehículos para que la gente pudiera tener información. No fue un sistema malo, fue la única solución del momento, hasta que la pirámide se abrió por arriba, y esto se llama Internet. Internet viene de inter, que significa entre, y net, que significa redes, es decir, entre redes. Por lo tanto, deja de existir el sistema piramidal y a partir de ahora la información la construyen todos, porque de repente todos los que tenían que ir a la biblioteca o a la escuela desde su casa pueden no solo recibir información, también subir información. O sea que en los últimos 50 años la humanidad cambió los 300 años que habían cambiado los 300.000 años. Y en los últimos 5 años hemos cambiado lo de los 50 años. Fíjense qué rápido vamos. Pero en estos últimos 5 años Internet dejó de ser un lugar donde la gente pone información para informarse y pasó a ser un lugar donde todos suben información. Es decir, dejó de ser un lugar donde la gente comparte información para el crecimiento en formación y pasó a ser un lugar donde la gente simplemente sube datos, sin ninguna lógica. ¿Qué sucede? Que si antes la información era compartida por 1000 personas para 5.000 millones de habitantes, hoy 7.000 millones de habitantes suben información para 8.000 millones de habitantes. Antes un grupo de personas canalizaban información hacia la población para que todos pudiéramos tener datos, pero hoy todos subimos datos y eso crea distorsión, eso crea sobreinformación, en el cual las opiniones, perspectivas y percepciones de la realidad pasan a formar parte de la información. Se crea confusión porque la información ya no es información, la información son puntos de vista. Por lo tanto, la información empieza a mezclarse, a confundirse, y todos los humanos están compartiendo su verdad. No estamos diciendo que la gente esté mintiendo,
sino que cada humano está compartiendo su verdad. Y como estamos compartiendo nuestras verdades, hay tantas verdades que ya no sabemos cuál es la mentira. Tanta confusión en el mundo exterior nos lleva a confusión interior, y esto hace que dejemos de confiar en todo lo que está afuera. Y esto nos lleva a pensar que si nada de lo que está afuera es real, porque no puedo confiar en nada, entonces tengo que ir hacia adentro, a encontrar mi propia verdad. Y no sé si lo han notado en la sociedad, que a mayor cantidad de mentiras en las redes, a mayor cantidad de información en el mundo, más cantidad de personas empiezan a volverse conscientes, más cantidad de personas empiezan a despertar a su yo interior.